estás en Comunicarte, donde la palabra respira. Porque hablar también es crear. Como saben, en este programa les damos muchísimo espacio a los libros porque creemos que son un lugar para encontrarnos, para mirar desde distintos lados experiencias distintas a las nuestras. Y en esa línea, por lo menos para mí, ha ido Reset, el primer libro de Diego Valenzuela, que nos acompaña acá en el estudio. ¿Cómo estás, Diego? Bien, ¿y tú? Gracias. Bueno, yo muy contenta de poder conversar contigo y hablar de este libro que salió el año pasado bajo Amuleto Ediciones. Les mandamos un saludo, por supuesto, también a los amigos y amigas de Amuleto. Y vamos a conversar respecto a este libro que es el camino de un joven de 19 años, Dante, a quien conocemos en distintas instancias. La primera parte del libro tiene que ver con su encuentro con amigos, una cosa muy de carrete, ligero, de borrarse, y ahí podemos rápidamente encontrar una clase social, un tipo de joven que tiene muchísimo acceso económico, pero que finalmente tiene vínculos muy febles, ¿cierto? Y hay una soledad profunda en este grupo de gente que pareciera que lo está pasando muy bien, pero realmente están todos muy, muy solos. Muy perdidos, claro. Claro, y también, bueno, tempranamente en el libro nos enteramos de que Dante fue abusado por un profesor y parte del libro también se va a dedicar a eso, ¿no? En Hay el colegio, sí. Claro, va a haber un tema de salud mental, va a haber un tema de internación, de también hablar con psiquiatras, ¿cierto? Eso es una parte del libro también que está presente, también una historia de amor que tiene con Luciano, un argentino, ¿cierto? En algún momento él se va, se encuentra con él y ahí también aparecen estos fantasmas que lo venían recorriendo y que no se había querido hacer cargo, y también, que también vamos a hablar de eso, una mirada paralela entre la crisis de Dante y la revuelta. El estallido social. Y el estallido social, y cómo él de alguna vez se ve reflejado, espejado en ese movimiento. Entonces, todos esos elementos están en Reset, y quería preguntarte por el origen de este libro y cómo llegaste a decidir que todos estos temas estuvieran como parte del libro. Bueno, todo partió por situaciones muy catárticas y extremas que viví con amigos y cosas biográficas también. Y busqué surgió la necesidad de plasmar situaciones o experiencias que había vivido antes, emociones, todo de ficción o ficción, y todo se concretó en Reset. Inconscientemente, fue como un fluir de la conciencia, en verdad. No busqué estructurar ni decir algo claramente, pero sucedió lo que sucedió. Ahora, cuando uno hace autoficción, que es un género que se está haciendo mucho en Latinoamérica, también hay un nivel de exposición que es más o menos importante, ¿no? No sé si te diste cuenta cuando estabas haciendo hablar de los amigos de Dante, los amigos de Diego, ¿no? Sí, también. Slash, y también exponer su vulnerabilidad, su fragilidad, a pesar del tremendo acceso económico que tienen. Sí, bueno, biográficamente yo tengo un pasado bien vulnerable también, entonces decidí como plasmar esa experiencia, y también, más allá del acceso económico, quise retratar una realidad en el fondo que todo es muy accesible, claro, y hay eso da para que abra mucho como posibilidades de acceso, de drogas, de consumo, de lugares, de gente, y son puros estados dopamineicos que entregan placer, no entregan un sentido de vida, no entregan una dirección para hacer algo, son momentáneos todos, claro. Claro, y quizás también no se explicita porque estamos siguiendo la voz de Dante. Dante habla en primera persona y claro, no lo dice explícitamente, pero uno dice así como esta gente está súper perdida, ¿no? Y los lazos sobre todo la primera parte. Claro, y los lazos con sus padres son muy claro, y son muy superficiales, y también los vínculos entre ellos. Y claro, de afuera uno podría decir, mira, la media pool party, que es esa primera parte, ¿no? Pero uno dice, ya, pero ¿qué realmente está pasando acá, no? Y de cuántos te están mostrando, cuántos están compartiendo esa fragilidad. Como que todos se unían dentro de una necesidad por borrarse, por evadir nomás. O sea, no una necesidad de borrarse en sí, pero sí compartir algo por compartir, sin ningún sentido claro. Ahora quizá, y ahí también aparece otra cosa que también tiene que ver con la revuelta, porque me llama la atención que un personaje como Dante no se espejee en la revuelta, cuando las razones que llevaron al estallido social a él no lo afecta, no lo competen, ¿no? Los que salimos a marchar el 2019 estábamos en una búsqueda de mejoras de pensiones, mejoras de educación, acceso, básicamente. Y Dante y sus amigos tienen todo eso resuelto. ¿Cómo hiciste tú o por qué pensaste que era un interesante espejeo esto de hablar de la crisis del país y compararla con la crisis psicológica, experiencial, vincular de Dante? Si bien Dante no comparte esa necesidad o esa... claro, esas necesidades como lo que comentaste recién,
Creo que es interesante sacar las máscaras y ver cómo Dante evoluciona dentro de un aspecto más cultural político también. No solo que se quede como en lo plano de un personaje, sino como experimentar más lo vincular, el dolor, la disidencia dentro de lo que puede existir dentro de la homosexualidad de Dante, el estallido, las marcas, la rabia también, la purga que habla mucho el libro, los cortes también, la sangre, los mutilados. Creo que hay mucho que tiene que ver, pero no necesariamente un tema político, sino un tema de sensaciones y de búsqueda de libertad también y de comodidad. Sí, y también puede haber también este sentido de ser parte de algo, ¿no? Porque claro, incluso aunque tiene un círculo de amigos, que ya describimos más o menos en qué están, están todos. O sea, cualquiera de esos amigos podría haber sido el protagonista del libro. Sí. Porque todos tienen también sus propios traumas y sus propios dolores, pero aquí también está el sentido de caminar entre la multitud y sentirse parte de algo. Sí, eso buscaba también, como que estuviera todo conectado dentro de un margen, no margen, como todo medio disuelto, pero que hubiera una comodidad dentro de lo que se buscaba también. Ahora, otro de los temas del libro tiene que ver con el abuso, ¿no? Y tiene que ver con la dificultad que él tiene, porque el libro parte con la descripción de esa escena, ¿no? De este profesor. En la ducha. En la ducha. No sabemos exactamente qué edad tiene Dante, pero está en el colegio. Octavo básico. 13 años. Entonces, hay... Claro, pero en esa primera parte no sabemos. Después se dice en el relato. Pero inmediatamente uno dice, uff, aquí hay algo, ¿no? Y él también tiene que hacerse cargo de que porque obviamente es uno de los problemas difíciles del abuso del abuso, es que igual hay un placer físico. Y hay, por supuesto, el discurso del abusador es que el otro también quería, ¿cierto? De que también ahí hubo una conexión, etcétera, tú me coqueteaste, la etcétera. Manipulación, claro, tú también fuiste parte, etcétera. Eso. Entonces lo acompañamos también a Dante a meterse en esa caja y empezar a desarmarla. Y aparece psiquiatra. Exacto, entonces ahí aparecen dos cosas que quiero que hablemos, Diego. Una tiene que ver con ese camino, ¿no? De reconocer el abuso. Estuve leyendo algunas críticas que hablaban, o algunos textos que hablaban sobre cómo tu libro había ayudado a pensar desde esos lugares también. Entonces hablemos de por qué para ti era importante que tu novela tuviese, porque eso finalmente es el río que recorre toda la novela. El resto están cosas que vienen y van, ¿no? Pero ese uno podría decir, el corazón de la novela. ¿Por qué era para ti importante hablar de eso? Yo nunca fui abusado por un profesor, pero sí he tenido experiencias abusivas en mi vida. Y creo que dentro de las disidencias, la homosexualidad siempre estaba un poco al margen dentro del abuso por la hipersexualidad que existe y sobre el poco criterio que existe también, como el decirlo, no decirlo, todo está muy sobreexpuesto. Y decidí plasmar el trauma más que nada, y busqué como una arista de dónde podría originar este discurso, y dije, bueno, el abuso puede ser un claro ejemplo de cómo el trauma nos modifica, nos direcciona para negativamente, a veces positivamente, dentro de la gente que es más resiliente. Entonces el hilo conductor que busqué como narrar. Ahora, de ahí nos saltamos al tema del psiquiatra, ¿cierto? Al tema de la internación y a encontrarnos con las herramientas que tenemos socialmente y médicamente para enfrentar un trauma como eso, ¿no? Y como eso puede, como tú dices, transformarnos, ¿no? Hablemos de por qué también este camino de hablar de salud mental y hablar de las consecuencias de una situación traumática como esa, para ti era importante ponerlos en el libro. Bueno, yo estuve internado en el Horvitz el año 2015 y siento que fue muy traumático, fue una experiencia muy catártica también, porque vivencié como realidades que nunca imaginé que iba a vivir, obviamente. Vi gente como la que escribí en el libro. Al igual que Dante, yo tuve un intento, y siento que todo eso tiene que ver un poco con la falta de claridad que existe de uno mismo y de la vida entera, como alrededor de uno, lo que se puede adquirir, lo que no, lo que se puede hacer, lo que sí. Y creo que dentro de todo ese margen hablo mucho de márgenes porque el libro no tiene márgenes en sí, el personaje está muy desbordado. Y creo que la salud mental, en mi caso, ha sido una experiencia, ha sido experiencialmente muy difícil. Y conozco gente con mucho sufrimiento también, de partida químicamente por bipolaridad, por esquizofrenia, por psicosis, por depresión. Y busqué narrar un poco ese discurso de cada persona que lo vive y que lo experiencia un poco. Lo experiencia, no sé cómo se dice. Sí, que también hace poco hablábamos con una psicóloga y experta en neurociencias que vino acá a conversar. Es que te escucho y leyendo el libro también pensaba en varias conversaciones que hemos tenido acá en el estudio, ¿no? Y pensaba en esta conversación que tuvimos con Cintia, que escribió el manual del cerebro para millennials. Ah, sí, vi esa publicación. Sí, y
una cosa que ella dice en el libro y que comentamos acá tiene que ver con esa generación, ¿no? O sea, la generación que nació a partir de los 80 y que dejó instalado un tema que tu generación pudo tomar, que tiene que ver con poner la salud mental como un tema. Pero que sea un tema no quiere decir que lo tengamos resuelto. No, claro que no. ¿No? De hecho, Dante ni siquiera lo resuelve. Claro, y ahí hay otra decisión tuya también como autor, ¿no? De dejar, porque lo tuyo más bien es hacer un paneo, vamos a mostrar todas estas versiones, todas estas situaciones, luego cómo lo resuelve o no, aunque leí que por ahí querías pensar hacer Sí, un la segundo segunda libro. parte, sí. Bueno, quise dejarlo abierto más que nada, bueno, spoiler, pero la idea de buscar que Dante no resolviera las cosas que tenía que resolver en su momento fue porque a veces las heridas quedan abiertas y no hay una solución, no hay una respuesta a todo, claramente. El abuso no hay una respuesta. Claro, Eduardo, que es el profesor que lo abusó en octavo básico, lo hizo porque quizás había sido abusado también, o porque era perverso. Hay muchas cualidades psicológicas que pueden verse involucradas en un personaje que es narciso y abusador. Pero creo que Dante en sí con Luciano buscan un reset. Luciano es la pareja que tiene en Argentina. Y ese reset no sabemos si se lleva a cabo o no, salvo por la internación y por la búsqueda de resetear y de plasmar, o sea, de vincularse con la vida de una forma positiva y no plasmar, sino como involucrarse de forma más hedónica. Sí, pero ahí también en la relación con Luciano hay tiranteses, vamos a decirlo. Claro. ¿No? Y suele suceder que la normalización de un abuso puede llevar luego a relaciones tóxicas o relaciones, obvio. que es un poco lo que le pasa también a Dante ahí, que ahí dice, chuta, parece que tengo cosas que resolver. Sí se da cuenta con Luciano, claro. Ahora, y ahí vuelvo a algo que tú dijiste recién, ¿no? Que nos cuesta pensar que, a ver, yo creo que desde el mundo hetero hay una fantasía respecto a la libertad sexual del mundo gay, especialmente el mundo gay masculino. Sí. Que en algunos casos sí es real. Que hay una cosa que es mucho más con el deseo de frente, que es mucho más, que hay instancias, o sea, las fiestas tribales y todo eso, que Grindr, etcétera, que es mucho menos es menos tabú. y menos oblicua. Sí, también es más sincero todo. Claro, porque claro, el juego heterosexual, además que nosotros tenemos que hacernos las difíciles, ¿cierto? Y las lindas, y no podemos decir que sea la primera, aunque nuestro deseo esté también puesto ahí, etcétera. El mundo homosexual es mucho más directo con eso, y eso en algunos sentidos súper positivo, pero en otros sentidos también oculta. Que se vuelve muy utilitario todo. Yo creo que igual no hay una crítica dentro de la sociedad gay de decir, bueno, estamos bien acá, cómodos dentro de la sexualidad, pero se vuelve todo tan placentero y tan efímero y tan fácil de llegar que no hay relaciones a largo plazo. Los matrimonios son escasos, igual más allá de la posibilidad de casarse no acá en Chile. O como la pareja estable, diríamos. Claro, en el mundo no sé si sea tanto. Es como más un Grindr, es una explosión de todo lo que se da como bajo la norma de... La norma. Claro. En el fondo. Sí, y además ahí aparecen otras cosas, ¿no? Como tú dices, la superficialidad. Y a mí me parece que está muy interesante esta idea de poder ir por el deseo, pero también igual que con un poco lo que tú describes en esta primera parte, ¿no? Y una vez que te comiste los hongos, te fumaste todo, te jalaste lo que había sobre la mesa porque tienes acceso a todo ello, ¿qué quedó después? Nada, básicamente. Claro. El recuerdo. Y claro, y ahí voy a mis últimas dos preguntas, digo que me parece interesante la posibilidad del reset. Claro. Que el libro se llama eso, es como ya vengo con toda esta herida, vengo con todas estas dificultades, me voy encontrando con posibilidades de evasión, ¿cierto? Con posibilidades de distracción, con posibilidades de acceso a tratamientos de salud mental, como en el caso de Dante, pero ¿tú crees que es posible el reset? Dante lo busca y quizá en el segundo libro lo pueda encontrar. Al igual que yo lo encontré, y me siento mucho más positivo y luminoso hoy en día, pese al reseteo que tuve en el Horvitz, que es una crítica al Horvitz también. Ya cómo se trata la salud mental hoy en Chile, que solamente trata los síntomas más allá del peso que pueda tener químicamente el cuerpo, o las cosas que existan, las vivencias, la biografía y todo eso. Creo que sí es posible, pero hay que hacer una búsqueda interna muy fuerte y hay que sentirse capaz para tenerlo, no solamente el deseo de tenerlo. Sí, no, claro, y ahí aparece de nuevo, como aquí los químicos desde otro lado, que atacan el síntoma, pero el dolor profundo sigue igual, ¿no? Como diría el psicoanálisis. Así pero como el psiquiatra nunca habló del abuso, de hecho. Simplemente le dio el SOS y el litio que se da para la bipolaridad o la trastorno límite, pero nada más.
Sí, es que yo pienso que, claro, como tú dices, hay una cosa que tiene que ver con el síntoma y cómo te haces cargo del síntoma, y otra cosa es cómo te haces cargo de tu propia historia. Sí. Porque ahí hay una cosa, y especialmente en términos del abuso, que yo sospecho que es algo que le pasa tanto en que, en mi impresión, nunca lo dice tan claramente. Está entre línea. Eso también lo define. Ujú. Entonces, cuando tengo que mirar de frente mi abuso, mi trauma, tengo también que preguntarme quién soy yo y cómo llegué hasta acá y quién quiero ser. Y ahí quizás aparece el reset. Sí, pero eso tiene que ver también con las relaciones efímeras y poco como unidas que tiene la familia consigo misma y con Dante también, porque todo queda como bajo la alfombra y todo queda un poco como callado y un poco sin verdad, siento, porque la mamá conoce el abuso pero no lo habla, el papá sabe que le fue infiel que le fue infiel la mamá a él. Y no se habla tampoco, Dante sabe todo y no dice nada, por eso consume, también se evade. Entonces siento que si hubiera sido en un contexto más verídico, donde las relaciones son más francas ¿Honesta? y más honestas, quizá el abuso hubiera sido distinto. Sí. Además, ahí que fue abusado en octava básica por el profesor, me tocó las duchas, me siento mal. Claro. Ahora, llegar a articular eso. No, en octavo básico no se puede. No, o sea, depende de las herramientas que tengas también, Claro. ¿no? Y yo creo que ahí el tema, cuando se nos entrena en el silencio. Sí, el silencio para los que callan está dedicado. Exactamente. Ahora, para cerrar, Diego, tú también haces performance y quería preguntarte por el cruce entre performance y literatura. Hice una performance hace mucho tiempo que tuvo muchas visitas y estuvo como en vivo por Instagram también en su tiempo, que hablaba de Best Within, del apocalipsis, y lo narraba Madonna. Uh-huh. Y tiene que ver con la purga también, Ujú. y con la búsqueda y la necesidad de limpiarse dentro de lo Satan o lo que sea, como de lo que duele, lo que hiere, lo que sangra, lo que purga, o sea, el deseo de purgar el mal dentro de la sociedad y dentro de uno mismo. Y siento que eso es reset también. Uh-huh. Y ahora el libro está en librerías, lo sacó Amuleto, ustedes lo pueden conseguir, y estuve estudiando, leyendo que hubo muchas entrevistas y hubo también textos escritos respecto al libro. ¿Cómo evalúas lo que ha sido la recepción del libro hasta ahora? O sea, yo feliz de estar acá contigo hoy día también. Para mí es un regalo todo lo que ha pasado. Lo veo bien. Nunca esperé que tuviera tanta recepción, en verdad. Y simplemente lo escribí. Y fui a un canal, creo. Dante me hablaba. Uh-huh. Dante te pidió que lo acompañaras al infierno, al purgatorio. Claro. Vamos a ver qué sale de ahí. Bueno, pueden conseguir entonces Receta en librerías. Está también editado por Amuleto. También lo pueden conseguir ahí en su web y seguirlo en sus redes sociales. Pueden seguir también a Diego Valenzuela en sus redes sociales. Gracias por venir, Diego. De nada. Gracias a ti. Nosotros vamos a la música y al regreso conversamos de ópera en Comunicarte.